sumamente rica, y es como un banco que tenga una gran cámara acorazada. Era la ciudad más rica del mundo. Prácticamente todas las rutas del comercio más importantes del mundo confluían en la ciudad. Las riquezas procedentes del lejano Egipto, de China y Rusia pasaban por la capital bizantina camino a Occidente. Viendo la cantidad de dinero que entraba en el imperio, los enemigos empezaron a asolar las zonas limítrofes en busca de una parte del botín. Puede que la capital rebosara prosperidad, pero el imperio no hacía más que encoger a medida que sus fronteras caían una detrás de otra a manos de las tribus de saqueadores. A la muerte de Teodosio II, en el 450 después de Cristo, el Mediterráneo, que en tiempos había sido como un lago privado de Roma, parecía ahora un enorme océano y el imperio no más que una playa de vacaciones. Revivir la Roma de Constantino sería la única obsesión de un emperador muy polémico, casado con una mujer de mucho empuje y unos talentos ocultos. A lo largo del siglo V, el Imperio Romano de Occidente se va desintegrando progresivamente bajo el azote de las tribus bárbaras. En el año 476 abdicaba el último emperador romano. Para muchos el Imperio Romano había caído definitivamente. ¿Pero lo hizo de verdad? ¿Cayó realmente? Porque al mismo tiempo aquí en Constantinopla el Imperio Romano de Oriente iba al alza, prosperaba. Y en el año 527 después de Cristo, un emperador llamado Justiniano sube al trono y no solo se entrega totalmente a recodificar todo el derecho romano, sino que está empeñado en reconquistar el imperio de Constantino. Justiniano I gobernó durante la época dorada del Imperio Bizantino. Sin embargo, irónicamente, el hombre que anhelaba recuperar la antigua gloria de Roma era un extranjero. El emperador Justiniano era un campesino procedente de lo que ahora es el norte de Yugoslavia y vino con su tío Justino a Constantinopla para hacer fortuna. Sus 40 años de reinado estarían marcados por la brillantez intelectual, una ética sin parangón y una crueldad desmedida. Dos años antes de ascender al trono, Justiniano se casó con una bella y tenaz mujer llamada Teodora. Solo había un problema. Teodora había sido una bailarina de comedia. De manera que para borrar su pasado y legitimizar su situación, Justiniano simplemente la ascendió. El día de su coronación como emperador, nombró a su esposa emperatriz. Este nombramiento escandalizó a la aristocracia bizantina. Se decía que era una prostituta que merodeaba por el hipódromo y hacía cosas como la danza del oso. No sé exactamente en qué consistiría esa danza, pero no debía de ser nada bueno. Y era promiscua. Juntos, Justiniano y Teodora gobernarían el imperio de igual a igual. Debió de ser muy inteligente, muy astuta y muy hábil en la política de la corte. Justiniano se dio cuenta inmediatamente de que su legado sería reconstruir la vieja gloria de la antigua Roma. Comenzó reclamando territorios en Occidente que se habían perdido hacía mucho tiempo. En Constantinopla, Justiniano se lanzó a una campaña de construcción urbanística. Lo malo es que para pagar todas esas obras se le fue la mano con los impuestos, lo que probablemente gustaría tan poco como actualmente. Y además del asunto de los impuestos, intenta controlar o eliminar cualquier forma de celebración pagana. El estudio de los antiguos filósofos atenienses, el juego, la prostitución, el adulterio, la homosexualidad, a cualquier cristiano que no comulgue con sus ideas y a los judíos. No tenía muchos admiradores, pero ¿y qué? Es el emperador, no escucha los índices de aprobación. Pues ¿saben qué? Debería haberlo hecho. Mientras Justiniano endurecía el control sobre su pueblo, el resentimiento de la ciudad se volvía en ira. Pero a diferencia de otras civilizaciones en las que las masas no tenían un sitio para desahogarse, los bizantinos tenían el hipódromo. El hipódromo era el centro de la vida pública de Constantinopla. Concebido como un estadio para las carreras de carros, podía albergar hasta 100.000 personas. La construcción del hipódromo se había realizado a lo largo de los siglos. Era una obra monumental que incorporaba todas las técnicas de construcción conocidas. Tenía forma de U gigantesca y había tomado como modelo el famoso Circo Máximo romano.
Tenía casi medio kilómetro de largo y una anchura superior a la de un campo de fútbol moderno, pero el emplazamiento que sus arquitectos habían elegido presentaba una fuerte pendiente hacia el sur, en el lugar donde se situaría la curva del recinto. Y allí construyeron una subestructura abovedada, como era costumbre en Roma, para montar una plataforma a ras de suelo. Se trajeron a hombres libres y mamposteros desde todas partes del Mediterráneo. Su primera tarea fue construir la pared de arcos de la subestructura de 4 pisos. Los arcos creaban una galería para los comercios. Encima de la subestructura iban 2 niveles de columnas y más de 30 filas de piedra que rodeaban la pista de arena. Como todos los emperadores bizantinos anteriores a él, Justiniano se sentaba en el palco imperial o catisma, desde el cual el pueblo podía tener una visión rara y fugaz de su emperador. Era una combinación de estadio de deportes, escenario para espectáculos públicos, púlpito para la propaganda imperial, todas esas cosas. Tenía una capacidad inmensa. La afición apostaba cuantiosas sumas de dinero por los diferentes equipos, azul, verde, rojo y blanco. Eran como las facciones políticas de nuestros días. De manera que las disputas por los resultados de un partido, como pasa hoy, o por las carreras de carros, podían adquirir importantes dimensiones políticas en Bizancio. El hipódromo era una de las glorias arquitectónicas de Constantinopla. Pero en el año 532 después de Cristo pasaría a ser también el escenario de uno de los actos más brutales de un emperador contra su pueblo. Un día de principios de enero, Justiniano, ahora bastante impopular por culpa de sus duras medidas y altos impuestos, aparecía ante una multitud estridente en el hipódromo. De pronto la multitud se une contra el emperador. El centro político de las ceremonias del imperio era ese, y miles de personas en desacuerdo contra el emperador se manifiestan justo en el corazón del imperio. Los azules y los verdes eran como los Jets y los Sharks de West Side Story. Eran facciones que arrastraban a gente de toda clase y condición, desde matones de calle hasta animales de la política y aristócratas. Así que cuando miles y miles de partidarios de estos azules y verdes entran a saco en el hipódromo gritando "Nica, Nica, ganar, ganar", contra las medidas impositivas, habría sido como si los republicanos y los demócratas hubieran entrado en la Super Bowl gritando lo mismo, lo cual no sería una mala idea. Pero lo malo es que acabó en disturbios, y los disturbios en una insurrección. Y una semana más tarde un tercio de la ciudad estaba arrasado. Justiniano estaba tan asustado que estaba a punto de hacer las maletas y largarse, pero menos mal que tenía a su lado una mujer fuerte. Estaba dispuesto a subirse a un barco y largarse a la parte asiática del Bósforo, pero la emperatriz, Teodora, que había sido actriz y prostituta, dijo: "He llegado hasta aquí y no pienso rendirme ahora, quédate y lucha", y así lo hizo. Las palabras de Teodora convencieron a Justiniano, y su respuesta sería calculada y terrible. Ordenó a sus generales que reunieran un ejército y marchó sobre el hipódromo. La conclusión de los disturbios de la Nica es uno de esos sucesos de proporciones bíblicas. Justiniano convoca a los rebeldes en el hipódromo, haciéndoles creer que va a llegar a un acuerdo con ellos, pero de hecho, cuando están todos en el recinto, cierra las puertas y las tropas imperiales los masacran. En pocos minutos, todos los rebeldes que se encontraban en el recinto habían sido sistemáticamente asesinados. El centro de la vida pública de Constantinopla se había convertido en el patíbulo para unas 30.000 personas. Era un hombre de trato fácil y amable, pero que podía ordenar el asesinato de miles de personas sin levantar la voz. La capital estaba en ruinas. Pero en las cenizas, Justiniano atisbó una oportunidad. Ahora edificaría algo que perduraría para siempre en nombre del poder absoluto, el suyo. De las ruinas de Constantinopla se alzaría una de las iglesias más magníficas del mundo, que llegaría a ser el centro de una nueva religión y un ejemplo monumental de la ingeniería bizantina. Año 532 después de Cristo. El emperador Justiniano ha sobrevivido a la insurrección de la Nica, pero el corazón del imperio bizantino yace en ruinas.
Justiniano, con renovada energía, se aseguraría el poder y reconstruiría la capital en nombre de Dios y en el suyo propio. Lo que Justiniano hizo después de que su ejército imperial aplastara la rebelión fue empezar inmediatamente a reconstruir la ciudad y proclamar a los ciudadanos